México, 9 de diciembre de 2025. Hoy vamos a rastrear cómo las decisiones escritas en papel en la Ciudad de México se convierten, bueno, en la realidad de todo el país. Ajá. Seguiremos el rastro de la burocracia desde los derechos de un niño hasta el sueldo de una trabajadora en la frontera, la protección de un arrecife en el Caribe y, el control sobre la energía que usamos todos los días. Es el viaje del papel a la vida real. Exacto. Y ese viaje empieza con algo fundamental: la protección a la niñez. Tenemos sobre la mesa un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación, a través de su brazo para el federalismo, el INAFED, y el Sistema Nacional DIF. Ok. El objetivo, pues suena muy bien en papel: garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo México. Suena bien, pero también suena un poco abstracto. ¿Qué significa garantizar derechos en la práctica? Porque si solo es una declaración de buenas intenciones, pues no sirve de mucho. Exacto. Y aquí está la clave. El documento no se queda ahí. Habla de acciones muy concretas. ¿Cómo cuáles? Diseñar políticas públicas a nivel municipal, dar asesoría técnica, capacitar a los funcionarios locales. Y aquí es donde se revela, creo yo, el verdadero fondo del asunto. A ver, ¿cuáles? Porque me suena a que si el gobierno federal tiene que firmar un convenio para capacitar a los municipios en algo tan básico como proteger a la niñez, es porque hay un problema de fondo. ¿No se supone que esa ya su chamba? Justo ahí está el punto. Lo que este convenio revela es una debilidad sistémica. Sistémica. Sí. O sea, el gobierno federal no solo está declarando intenciones, está interviniendo activamente, porque reconoce que muchísimos municipios, por sí solos, no tienen ni los recursos, ni el personal, ni el conocimiento técnico para cumplir con la garantía constitucional del interés superior de la niñez. Claro. Es, en esencia, un parche federal a un problema crónico del federalismo mexicano. O sea, es un reconocimiento de que el eslabón más débil, que es el gobierno municipal que está en contacto directo con la gente, pues no puede solo. No puede. Y la federación tiene que entrar al quite para profesionalizarlos. Es una intervención de arriba hacia abajo para resolver un problema de abajo. Precisamente. Es la maquinaria del Estado intentando aceitar sus propios engranajes, porque se dieron cuenta de que una parte crucial, la que está en las comunidades, estaba oxidada o simplemente no existía. Y bueno, hablando de cómo el gobierno interviene en la vida diaria, no hay nada más directo que el dinero en el bolsillo de la gente. Tenemos la nueva resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 2026. Y las cifras son interesantes. Así es. La comisión, como cada año, divide al país en dos. Por un lado, la zona libre de la frontera norte, que son todos los municipios que colindan con Estados Unidos. ¿Ok? Y por otro, la zona del salario mínimo general, que es, básicamente, todo lo demás. Y los aumentos son muy distintos. Vamos a los números. Para la mayor parte del país, el salario mínimo general sube a 315.04 pesos diarios. Es un aumento del 13%. Pero, para la frontera norte, se va a 440.87 pesos, que es un aumento de solo el 5%. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Un 13% contra un 5% es un mundo. La diferencia está en la fórmula. La fórmula. Sí, para el resto del país, el aumento se compone de dos partes. Primero, algo que llaman Monto Independiente de Recuperación, o MIR. Y segundo, un aumento porcentual. En cambio, en la frontera este año no se aplicó el MIR. Ok, Monto Independiente de Recuperación suena a algo que inventó un burócrata. ¿Me lo puedes explicar como si tuviéramos 5 años? Claro. Pensemos en el salario mínimo como un corredor en una carrera. Ok. El aumento porcentual es la velocidad a la que todos los corredores, o sea, todos los salarios, van a avanzar. Pero el MIR es como darle una ventaja al corredor del salario mínimo. Antes de que empiece la carrera porcentual, a ese corredor le dicen: tú sales 17 pesos más adelante que los demás. Ah, ya. Es un empujón fijo, una cantidad en pesos, para asegurarse de que recupere algo del poder de compra que ha perdido sin distorsionar las negociaciones de otros contratos que se basan solo en porcentajes. Entendido. Es un impulso inicial para que no se quede atrás. Pero hay otra cosa en este documento que me llama mucho la atención. La lista de salarios mínimos profesionales. Sí, son 61 oficios. Y las diferencias son abismales. Por ejemplo, un oficial de albañilería
365 pesos. Una trabajadora del hogar, 341 pesos. Pero un reportero en prensa diaria impresa, 659 pesos diarios. Vaya, es más del doble que una trabajadora del hogar. ¿Qué nos dice esta lista sobre cómo se valoran oficialmente las distintas chambas en México? Nos dice muchísimo. Esa lista es una especie de termómetro oficial de la valoración del trabajo. Técnicamente busca establecer un piso para oficios que requieren cierta especialización. Claro. Pero en la práctica refleja jerarquías laborales históricas. La diferencia que señalas es brutal y pone sobre la mesa un debate sobre qué trabajos considera el Estado como más valiosos, al menos en términos de un ingreso mínimo garantizado. Es una política pública que, intencionadamente o no, asigna un valor económico muy dispar a diferentes tipos de esfuerzo. Y de conocimiento también. Entonces ya vimos el ingreso, que es el salario, pero la vida financiera de una persona no es solo lo que gana, sino también su acceso a crédito. Y curiosamente, otro documento toca ese punto exacto. Así es, nos movemos del salario al crédito. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el famoso FONACOT, publicó su plan de trabajo para los próximos 5 años, hasta 2030. Y tiene metas muy específicas. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Prestar más dinero y ya? Es más profundo que eso. Sí, quieren aumentar el número de créditos a casi 2.5 millones para 2030, pero el objetivo que realmente destaca es uno con nombre y apellido: adaptar las condiciones de los créditos para atender específicamente las necesidades de las mujeres trabajadoras. Ah, mira. Tienen una meta de otorgar más de 1 millón de créditos a mujeres para ese mismo año. Eso es muy específico. Y me imagino que ese enfoque en las mujeres trabajadoras no es casualidad, ¿verdad? ¿Por qué necesitan ellas una estrategia aparte? Digo, ¿acaso no pueden pedir un crédito como cualquier otra persona? Pues no es casualidad en lo absoluto. Responde a datos duros que muestran que las mujeres históricamente enfrentan muchas más barreras para acceder a créditos en el sistema financiero formal. ¿Cómo cuáles? A menudo tienen trabajos con menos prestaciones, ingresos más bajos o intermitentes, lo que las hace sujetos de crédito de mayor riesgo para los bancos. Esto las orilla a recurrir a prestamistas informales o a las infames apps de préstamos. Claro, los agiotistas digitales. Exactamente. Entonces, lo que FONACOT está haciendo es reconocer esa realidad y usar su poder como institución del Estado para cerrar esa brecha. Es una política pública con una clara perspectiva de género en acción. No solo busca prestar dinero, sino corregir una desigualdad estructural. Justo, en el acceso al sistema financiero. Hemos hablado de la economía de las personas, pero ahora demos un giro hacia la economía del desarrollo y cómo choca a veces con la naturaleza. Y para eso nos tenemos que ir hasta el sureste, al Caribe mexicano. Nos vamos a Quintana Roo. Allá, la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno del Estado y el municipio de Otón P. Blanco firmaron un convenio. Ok. Para crear un programa de ordenamiento ecológico. La razón es que este municipio, donde está la capital, Chetumal, es vecino de joyas naturales federales como la Reserva de Banco Chinchorro y el Parque Nacional de Arrecifes de Xcalac. Ok, un programa de ordenamiento ecológico. Suena a planeación, a poner reglas sobre dónde se puede construir y dónde no. Pero lo que es realmente explosivo aquí no es el convenio en sí, sino la razón de fondo. Hay una decisión de la Suprema Corte detrás de todo esto, ¿cierto? Ahí está el meollo del asunto. La Suprema Corte emitió una resolución que lo cambia todo. ¿En qué sentido? Antes, se entendía que la Federación, a través de Semarnat, tenía que participar en los planes municipales solo si estos tocaban directamente el territorio de un área natural protegida. Lo cual parece lógico. Si el terreno es federal, la Federación opina. Pero la Corte fue mucho más allá. El máximo tribunal determinó que la participación de Semarnat es obligatoria no solo cuando un plan municipal incluye el área protegida, Ajá. sino también cuando, por la simple cercanía geográfica, las acciones de ese plan puedan afectar los ecosistemas del área. Un momento. Eso es un cambio de reglas gigantesco.
Totalmente. O sea que ya no basta con no construir dentro de la reserva. Ahora, si quieres hacer un mega hotel o una marina cerquita, en el terreno de al lado, que es municipal, pero ese proyecto podría afectar al arrecife, la Federación tiene que dar su visto bueno. Le da un poder de veto de facto a Semarnat. Vaya, y obliga a una coordinación que antes no existía. Expande el paraguas de la protección federal más allá de las fronteras físicas de las reservas. Se basa en una realidad ecológica muy simple. Los ecosistemas no entienden de límites municipales o federales. Claro, lo que haces en la costa afecta al arrecife. Exacto. Esta sentencia le pone dientes a esa realidad y cambia por completo el panorama para cualquier proyecto de desarrollo en las zonas aledañas a las áreas protegidas de todo el país. Y ya que estamos hablando de la Suprema Corte poniendo límites, hay otro caso que es un choque de trenes en toda regla. Un pequeño municipio contra el gigante del poder federal, por el tema energético. Este es un caso clásico de la tensión del federalismo. Nos vamos a San Juan de Sabinas, en Coahuila. ¿Ok? Este municipio, en su ley de ingresos, se le ocurrió establecer un cobro. Dijo, si tienes una central termoeléctrica, un parque solar, eólico, o estás sacando gas shale en mi territorio, me tienes que pagar una licencia de funcionamiento. ¿De cuánto? De casi 39,000 pesos al año por cada pozo, turbina o unidad. Suena bastante lógico desde la perspectiva del municipio. La industria está en su casa, usando su suelo. ¿Por qué no podrían cobrar por una licencia? Parece lógico, pero el Poder Ejecutivo Federal impugnó esa ley municipal y el caso llegó hasta la Suprema Corte. ¿Y? La Corte le dio la razón a la Federación y declaró inválido ese cobro. Pero, ¿cuál fue el argumento? Porque, insisto, suena contradictorio. A los municipios se les da autonomía para gestionar su territorio y el uso de suelo, pero se les dice, oye, de esta industria gigante que opera aquí no puedes tocar ni un centavo. ¿Dónde se pinta la raya? El fondo del asunto es una pregunta de quién manda aquí. La Constitución es muy clara en sus artículos 25, 27 y 28. La energía eléctrica y los hidrocarburos son áreas estratégicas exclusivas de la nación. Exclusivas de la nación. Esto significa que solo el Congreso de la Unión puede legislar y poner impuestos en esa materia. La Corte básicamente le dijo al municipio, con todo respeto, San Juan de Sabinas, este tema no te toca. Entiendo el argumento legal, pero en la práctica, ¿qué se busca proteger con esa exclusividad? ¿Evitar que cada municipio ponga sus propias reglas? Exactamente. Se busca proteger la idea de una política energética nacional unificada. Imagina el caos si cada uno de los más de 2.400 municipios del país pudiera poner sus propias tarifas y reglas. Sería imposible. La inversión se iría solo a los municipios más baratos. Claro, el costo de la energía se podría disparar. Se crearía un mosaico regulatorio que haría imposible manejar un sector tan vital. La Corte reafirma que, aunque los municipios tienen poder sobre el uso de suelo, ese poder tiene un límite cuando choca con un área estratégica que le pertenece a toda la Federación. Hemos visto cómo la Federación interviene para proteger a la niñez, regular salarios, el medio ambiente, controlar sectores estratégicos. Pero, ¿cómo aterriza esa intervención en los rincones más olvidados del país? Un último acuerdo nos da una pista. Y es una pista muy concreta. Se trata de un convenio entre IMSS Bienestar y el gobierno del estado de Chiapas para operar el programa Fortalecimiento a la Atención Médica. Ok, esencialmente la Federación le va a transferir dinero al Estado para un propósito muy específico: cubrir los gastos de operación de unidades médicas móviles. O sea, camionetas y camiones equipados como consultorios que van de comunidad en comunidad. Precisamente. Y el objetivo es claro: llevar servicios de salud a las comunidades más apartadas que no tienen acceso a la seguridad social formal, como el IMSS o el ISSSTE. Este documento es como la pieza final del rompecabezas de hoy. Es la última milla de la política pública. Claro, muestra cómo un presupuesto aprobado en la Ciudad de México se convierte en una consulta médica para alguien en la Sierra de Chiapas. Es la materialización de todo lo que hemos hablado. Si el convenio del DIF era sobre la estructura y los salarios sobre la economía, esto es sobre la ejecución en el terreno.
Muestra cómo el enorme aparato del Estado intenta a través de estos instrumentos jurídicos llegar a donde más se necesita. Y si conectamos todos los puntos, desde el esfuerzo por capacitar a un funcionario, hasta el cálculo del salario de una trabajadora, la protección de un arrecife y el financiamiento de una clínica móvil, vemos un retrato fascinante de esta maquinaria. La compleja maquinaria que administra un país. Lo que queda claro es que el destino de millones de personas se decide en estos documentos, a menudo en letra pequeña y lenguaje enredado. Son las reglas del juego. Y esto nos deja con una pregunta final. Si estas son las decisiones cruciales que sí alcanzamos a ver, ¿cuántas otras, igual de importantes, están moldeando nuestra realidad de mañana, operando justo bajo la superficie de la atención pública sin que siquiera nos demos cuenta?